empezaba yo así como a quererlo traducir y mi hija, no hagas Ujú. eso, no hagas eso. No, no, no. Ujú. Entonces ya lo que ahora hago, me meto en el idioma y lo que entienda. Entonces ya conforme vamos viendo, esto es lo que dijo. Y ya en italiano pienso en italiano, escucho en italiano y es lo que Ujú. estoy escuchando, no más. Pero ya lo entiendo. Igual que Exacto, exacto. muestras los textos y digo, bueno, si hay una que otra palabra, obviamente, porque tengo un poco vocabulario, son algunas las que sí, pues aquí qué dice, ¿no? Pero ya voy hilando, digo, pues me está diciendo esto. Pero entonces no voy tan mal, pero te digo, la parlada, eso, hablar, No, hablar, hablar, eso, hablar. No, eso. no se preocupen, esto va para todos, ¿no? Esta es la primera etapa del idioma, ¿no? A no ser que ya alguno de ustedes tenga, no sé, ya una buena base del nivel A1, pero para quien empezó, ¿no? O sea, es normal encontrarse ahora sí en la etapa de que se entiende algo, la gran mayoría de cosas se entienden, pero para producir, ¿no? Uno mismo, ahí sí es un poco complicado, ¿no? Hay que transformar esta parte, ¿no? El idioma ahora está lingüísticamente hablando, no está en el hemisferio pasivo del cerebro, o sea, ha recibido todo el conocimiento, por eso entiendes. Ahora hay que transformar, hay que pasarlo a la parte activa, ¿no? Hay que sacar todo eso que se ha asimilado hasta el momento, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir enfocando más aún en A2, sobre todo, ¿no? Que es el más principal ahí en esa parte. Y es el consejo que te dio tu hija es bueno porque, o sea, es así como que hay que aprender, ¿no? No hay que intentar traducir de una, ¿no? Porque si no, le estamos ya dando el trabajo fácil, ¿no? No vamos a aprender, ¿no? O sea, ya es como que ok, quiero saber qué dice, entonces lo traduzco y ahora mi cerebro le va a dar atención a lo que ya fue traducido, más no Exacto. al idioma que estamos viendo, ¿no? Entonces hay que esforzarnos, hay que asociar significados así en nuestra cabeza, ¿no? De lo que leemos a esto significa esto, ¿no? O sea, pero ya sin ninguna traducción al lado, ¿no? Eh, Ok. pero por ahora me parece que la gran mayoría de ustedes tiene un buen nivel, estamos como que hemos llegado al objetivo, ¿no? De que la gramática se haya asimilado, sobre todo la básica, y sobre todo también, ¿no? De que estemos en un buen nivel de comprensión. Ok, sí, yo también siento que vamos bien como grupo, porque todos Ujú, participamos, todos estamos ahí muy activos y eso está lindo, ¿no? ujú. Pero sí, De hecho, sí. bueno, pues ojalá nos vaya bien. Buena fortuna a tutti. Sí, Pero seguramente les va a ir bien. No se preocupen que ya les voy a ir avisando más detalles con respecto al examen. ¿Ok? ok, ok, profe, gracias. Muy bien, prego. Ok, entonces vamos a empezar. No sé si alguien tiene alguna otra duda antes de. Saben que esta es la última semana de curso. ¿No? Bien, entonces vamos a continuar. A ver, un chat. Ok, vamos a continuar entonces, vamos a ver un tema nuevo, de que son los artículos partitivos, y articoli partitivi in italiano, perdón, ups. Vamos a ir viendo cómo es que, para qué se utilizan y por qué son tan complicados para los hispanohablantes. En español nosotros no tenemos artículos partitivos al momento de hablar. ¿No? No decimos quiero de la agua o eh, quiero del, no sé, quiero del arroz. No, no decimos eso. No decimos directamente quiero arroz, quiero agua. No hacemos uso de artículos partitivos, ¿no? Que están presentes en otros idiomas romances, sobre todo en italiano o francés. Aquí vamos a ver cómo es que se utilizan y por qué se utilizan, cuál es la lógica detrás. Ahora, antes de entrar en esas explicaciones, les muestro cuáles son las variaciones, ¿no? Aquí tenemos los artículos partitivos masculinos singulares, que son del, dello y del apóstrofe. Y luego el plural será dei, degli. Luego los artículos partitivos femeninos son della, del, apóstrofe y plural delle. Ok, esto hagan una captura para tenerlo y poderlo aplicar próximamente. Ahora, ¿por qué los utilizamos, estos artículos partitivos? ¿No?
Sobre todo con la parte de singular, ¿no? Puede ser un poco complicado comprenderlo a inicio de así del tema, pero vamos a ir viendo, ¿no?, que la lógica detrás nos ayuda bastante. Los artículos partitivos se van a utilizar con materiales o con, digamos, materias de que nosotros no podemos contar, no podemos dar unidades. No sé, por ejemplo, si hablamos del agua, no podemos nosotros decir, si no estamos diciendo, especificando la cantidad, o sea, si no decimos 1 litro de agua, 2 litros de agua, etcétera, si queremos simplemente decir agua en general, vamos a tener que utilizar el artículo partitivo porque justamente no podemos decir toda el agua. En la pregunta, bolete del agua, quiere decir, ¿quieren agua? En español, repito, no utilizamos los artículos partitivos para este tipo de preguntas. En italiano o francés, sí, porque si no utilizamos aquí el artículo partitivo y decimos volete l'acqua, lo que estamos diciendo es, ¿quieren el agua? O sea, pero todo el agua que existe. ¿Mm? Hay que utilizar el artículo partitivo justamente para diferenciar e indicar que se quiere un poco de esa agua, una parte del agua que estamos, no, que queremos, necesitamos, ¿no? Del agua. Lo mismo, la misma lógica se utiliza, por ejemplo, con palabras o con materias, por así llamarlas, en las cuales no especificamos la cantidad. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Es que aquí, con estos artículos partitivos, no se especifica la cantidad. Se habla en general de un cierto tipo de, ya sea líquidos o cierto típico de alimentos, ¿no? Por ejemplo, voy del pane, quiere decir, quieres un poco de pan, o sea, quieres pan, ¿no? Pero no todo el pan del mundo, solo un poco de ese pan. No sé si me voy dejando entender, ¿no? Sí, Porque una cosa es decir, voy due pani, ¿no? Quieres 2 panes, y otra cosa va a ser decir, voy del pane. O sea, te estoy dando yo la opción a preguntarte si quieres pan en general. Pero mientras que en español no utilizamos ningún artículo, decimos quieres pan, en italiano es necesario, es obligatorio decir el artículo partitivo antes del sustantivo, ¿no? Voy del pane, voy dell'acqua, voy dei biscotti, ¿no? Biscotti son, ¿cómo nos habíamos dicho? Galletas, ¿no? Traducido también como galletas en español. Sabemos de que la galleta tiene una forma, tiene, ¿no?, unidades, se cuentan, ¿no? Podemos decir que me he comido 5 galletas en el desayuno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero eso es cuando nosotros utilizamos los números para ayudarnos y expresar la cantidad. Cuando no queremos especificar, ¿no? Obviamente, sobre todo se utilizan con preguntas hacia los demás, ¿no? No sonaríamos un poco extraño, ¿no? Decir a la persona, no, ¿quieres una galleta? Así como que solo, mira, solo te voy a dar una, ¿no? Esa, o la aceptas o la dejas. ¿Quieres? No voy un biscotto. En este caso, no, en este caso dejamos la puerta abierta para que la persona nos diga, así No quiero. repisco la demanda. Hola, ¿no te escucha bien? Ay, no, perdón. Disculpe, Ah, disculpe. no, porque no pasa nada. Niente. Bueno, entonces, cuando no queremos especificar y queremos dejar la pregunta abierta también, o sea, sin decir cantidades, se utilizan los artículos partitivos. ¿Ok? Y tienen que memorizarlos porque son estos. La forma de singular es bastante, puede ser aquella un poco más complicada, pero la forma del plural es justamente el plural de otro tipo de artículos que ya habíamos visto, ¿no? Que serían los artículos, ¿cuáles? Determinativos. Muy bien, así es, ¿no? Sería el plural de esos artículos. Pero a ver, vamos a intentar hacer unos ejercicios para que nos quede claro un poco esta parte, ¿no? Porque puede ser bastante complicada al inicio. Pero veamos, no es tan así. Por ejemplo, tenemos aquí una pregunta. Voy del pane. ¿Te gustaría pan? ¿No? Si quieres pan. Si ne voglio o no, non ne voglio, ¿no? El ne, esta partícula ne, ¿para qué la utilizábamos? ¿Recuerdan?
para ya no volver a escribir, bueno, porque ahí ya sabemos que nos está hablando del pan. Exacto, exactamente, ¿no? Cuando ya la palabra ha sido introducida en una frase, en una pregunta o en un enunciado antes, ¿no? La respuesta usualmente la frase siguiente, lo que decimos, se puede utilizar ne si es que se va a retomar aquella palabra. Por ejemplo, aquí tenemos voy del pane, si ne voglio. O sea, hasta aquí dice, si de eso quiero. Porque no tiene traducción de por sí en español, pero le podemos encontrar una especie de como de semejanza con un de eso, ¿no? De eso. ¿Mm? De eso quiero, o sea, pan. ¿Sí? No sé si me dejo entender con esta Sí, parte. profe. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, Ok. Bien. Entonces, Sí. tenemos aquí otra pregunta, gracias. Tenemos bolete del agua. Bolete del agua. ¿Cómo podríamos responder? Sí, Ujú. ne, vogliamo. Buenísimo, ¿Vogliamo? sí, ne vogliamo, ajá. Sí. O no, No, non ne vogliamo. ok, no ne vogliamo, ¿no? También, por ejemplo, cuando estén en un restaurante, ¿no? Si van a algún restaurante italiano en México, ahí, no sé si tanto los hablan en italiano, pero bueno, hay algunos restaurantes que intentan no darles toda la experiencia y les pueden hablar en italiano y les van a preguntar, ¿no? ¿Volete del vino? ¿O volete del vino? ¿Quieren vino? Entonces ahí podrían responder, sí, ne vogliamo, grazie. O sí, per favore, ¿no? Si querían, si quieren. O no, non ne vogliamo, ¿no? También ahí. Pero vean que para la pregunta utilicé del, ¿no? Volete del vino, ¿no? Partitivo. Si no utilizo el partitivo, ya saben que literal significa todo el vino del mundo. O sea, si yo digo volete il vino, ¿no? Il vino es uno solo, es el vino, pero se hace referencia a todo el vino del planeta, ¿no? Entonces es por eso que se utilizan los artículos partitivos. Puede sonar un poco extraño que les diga así, pero es que literal se entiende así si es que no los utilizan, ¿no? O si no se entiende así, se entiende muy, muy extraño. O sea, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pedir todo o sea, a ver, y que esta forma sin el partitivo lo utilizaban, no sé, los emperadores romanos, así, o sea, en su ego tan grande, ¿no? De que ellos tenían todo lo que podían pedir, por ende, o sea, no utilizaban el partitivo, ¿no? Al momento de hablar, o sea, porque querían y eso tenían, ¿no? Entonces, pero con el pasar del tiempo, obviamente, esta parte de los partitivos, además de ser útil, ¿no? Muchas veces, también, también entró a ser parte, ¿no? En esta construcción, ¿no? Se dejó de lado la anterior, porque ya no tiene sentido, ¿no? Para el uso actual. Ahora, en la tercera pregunta, voy de biscotti, voy de biscotti, ¿cómo podríamos responder? A ver, por ejemplo, Víctor, ¿cómo responderíamos aquí? ay, contesté y no prendí mi micrófono, perdón. No te preocupes. Sí, ne voglio, Ajá, si ne voglio, oppure oppure, no, non ne voglio. ok, oppure no, non ne voglio. Ok, benissimo. Ok. A la última pregunta, facciamo degli spaghetti. Facciamo degli spaghetti. ¿Cómo respondemos aquí, Saida? Sì, sì ne Sí. faccio, Facciamone. facciamone. Ujú. Oppure, No, oppure no, non ne facciamo, facciamone. oppure no, non facciamone.
o non ne facciamo. Yo creo que en este caso sí está bien la parte, ¿no? Pero vamos a dejarlo así, ¿no? Facciamone. Profesor, ¿qué significa facciamone? Es el verbo fare, ¿no? Es el verbo fare, pero Ajá. con el ne incluido al final, Ah, ¿no? ok. Porque la pregunta es facciamo, y como aquí tenemos el ne antes, ¿no? Para responder, ya que hablamos de spaghetti, en este caso, ¿no? Ujú. La regla, bueno, más que regla, es una cuestión de uso, ¿no? Se incluye este ne al final del verbo, un facciamone, Ah, cuando ok. tenemos este tipo de conjugaciones. ¿Ok? Ya luego vamos a ver, creo que se ve esto en A2 o B1. En B1 creo que sí. No, la parte del, no, en A2, atención, en A2 se ve con mucho más especificado la parte del ne, ¿no? De la partícula ne en italiano. Pero por el momento apréndanlo así, ¿no? Porque les va, o sea, no es tan complicado al final. Ok. Ujú. Ahora, yo aquí tengo algunas frases, ¿no? Para mostrarles también más artículos partitivos, no más usos en contexto. ¿Mm? La primera frase la podrías leer, Olga. Diana, perdón. Sì, profe. Adelante. Se per cena tu porti del vino e del dolce, io porto della frutta e dello spumante. Ok. Se per cena tu porti del vino e del dolce, io porto della frutta e dello spumante. ¿Mm? Si para cena tú traes vino y dulce, y digamos, o sea, dulces, ¿no? En general, yo llevo, perdón, portar es llevar, yo llevo fruta y champán, ¿no? Espumante es otra forma de decirle a bebidas semialcohólicas conocidas en italiano como frizzanti, o sea, con las bolitas, ¿no? Allá en italiano se utiliza bollicine, ¿no? El gas, ¿no? Cuando abrimos una botella con algo gaseoso, ¿no? Estas bolitas en italiano se le conoce como bollicine, ¿no? Le bollicine de los spumantes, se dice. Y es justamente este tipo de licores, ¿no? Puede ser champagne o puede ser el vino, ¿no? Un poco gaseoso, no sé si se dice así, gasado, no me acuerdo, perdón. Y Gasificado, ¿no? gasificado, exacto. O vino espumante. Espumante, bueno, sí, yo creo que se conoce igual también, ¿no? Como esa Sí, espumante también. también se conoce así. Sí, Bueno, de hecho, de hecho. ay, perdón, profe, es que Mm, aquí, por ejemplo, la champán, como es marca registrada de Francia, mm. entonces aquí lo conocemos como vino espumante. No encuentras champán como tal, bueno, al menos que venga de Francia, pero es Ah, vino vale. Mm. espumante. Ujú. Ah, ok. Sí, de hecho, ¿no? Porque, o sea, igual la palabra es francesa, ¿no? Entonces, o sea, Así es. de por sí, en realidad, no sé si sepan esto, pero, o sea, la palabra champagne, da un pequeño cultura en general, es marca registrada de la ciudad que se llama así, Champagne, en Francia, Así es. ¿no? Entonces, o sea, por eso es que lo que se vende, que es, digamos, así, entre comillas, por llamarlo original de allá, tiene, ¿no? El derecho de utilizar eso, mientras que el resto hay que intentar no utilizar otro tipo de nombres, porque como es como marca registrada, justamente como acabas de decir. ¿Podría repetir la traducción de la oración? Sí, claro. Si para la cena tú llevas vino y dulces, yo llevo fruta y espumante, ya que estamos. ¿Ok? Pero vean cómo se utiliza, ¿no? Del vino, del dolce, de la fruta, de lo espumante. No, es necesario utilizar el partitivo. ¿Ok? Ok, profe. Veamos la segunda frase, por favor. ¿Podrías leerla, Mariana? Claro. A colazione mangio sempre del pane o dei cereali e bevo dell'acqua o del latte. Ok. Quasi tutto bene. Attenzione qui. Cereali. C'è, Cereali. Ok. cereali. A colazione mangio sempre del pane o dei cereali e bevo dell'acqua o del latte. En el desayuno, mm, mangio siempre me da, siempre me da dificultad para la traducción. En el desayuno, como siempre,
o siempre como pan o cereales y bebo agua o leche. Pero veamos cómo aquí en italiano siempre vamos a tener este partitivo. No podemos utilizarlo sin, no sería incorrecto. ¿Ok? Wow. Última frase, aquí, ¿cómo podemos decir? Alondra, ¿puedes utilizar tu micro? Sí. ¿Lo leo Adelante. nada más? Sí, por favor. Per fare dei buoni biscotti servono della farina, del lievito e dello zucchero. Grazie. Per fare dei buoni biscotti servono della farina, del lievito e dello zucchero. Entonces, aquí tenemos una especie de receta, ¿no? Para hacer buenas galletas, se necesitan, si servono quiere decir se necesitan en este contexto, se necesita harina, levadura y azúcar. Pero veamos otra vez la presencia de los dos amigos nuestros nuevos del día de hoy, los partitivos. No podemos no utilizarlos. No se pueden omitir. Vamos a tener que utilizarlos siempre. De la farina, del lievito, dello zucchero. Por eso aquí vuelve la necesidad de identificar el género de las palabras. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Buenísimo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Es solo la novedad de ver que realmente siempre se tienen que utilizar. Sí, así es. Claro. Siempre hay que utilizar. Siempre hay que utilizarlos. Si no, de lo contrario, no tiene mucho sentido o se va a ver mal. O no sé, o en el peor de los casos, y digo peor de los casos, se va a ver así muy forzado, ¿no? Que lo hablemos sin partitivo, se va a ver incorrecto, así tal cual. ¿No? Se va a ver alguien que no sabe hablar. Entonces aquí vamos a ver, vamos a tener en cuenta eso. Ahora, nos quedan poquísimos minutos, pero vamos a intentar ver, por ejemplo, el plural de estas palabras. Un maestro, ¿cómo sería el plural? Degli maestro, maestri. ¿Cuál sería entonces el plural del indeterminativo? ¿Degli o dei? No, dei maestri. Dei maestri, exacto. ¿No? Dei maestri. ¿Ok? Entonces aquí, este plural, ¿de qué artículo es? El que habíamos dicho Un. antes. ¿Y este un qué artículo es? Es un indeterminativo masculino. Exacto. No, entonces vean cómo vuelve la explicación que les hice al inicio, ¿no? Con la ayuda. Creo que fuiste tú también, Zaira, ¿no? Que me dijiste que eran los plurales del indeterminativo. No, entonces aquí vuelven, ¿no? En la parte de plural. Ahora, tenemos aquí un ostato. El plural de un ostato, ¿cuál sería? Degli stati. Degli stati. Benissimo. Degli stati. ¿No? Degli stati. Stato quiere decir estado, pero en el sentido de nación. ¿Ok? También en el sentido general de la palabra estado, ¿no? El estado, por ejemplo, gaseoso, ¿no? En ese sentido. Pero cuando se encuentra así solo, el primer significado que salta así en la cabeza de un italiano va a ser nación, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Una penna. Delle penne. Delle penne. Benissimo. Delle penne. Un albero. Degli Degli alberi. Degli alberi, ajá. Molto bene. Una maestra. Delle maestre. Delle maestre, exactamente. Delle maestre. Un cane. Dei cani. Dei cani. Dei cani. Ajá.
Uno zaino, degli zaini, degli zaini, exactamente. Degli zaini. Y un uovo, Delle uova. La uova. dele Uova. Uove. uova. Uova. Atención, sí. Lo que cambia género, ¿no? Cuando de singular a plural, ¿no? Un uovo, dele uova. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Ok. Bien, voy a intentar buscarlos alguna página que tenga más ejercicios de estos partitivos para que puedan ejercitarse más. Perdón, hoy no sé hablar español. Partitivos. Y nos estamos viendo entonces el día de mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, acuerdo. que tengan un acuerdo. bonito día todos. Grazie. Cuídense. Grazie. A domani. Grazie. Ci vediamo. Ciao. Chao, chao. Ciao.